que fueron Sebastián y Marilú. Y así ustedes van a completar estos datos que les pide aquí. 5. Regresa al texto y ubica palabras o expresiones según el tiempo que indica. Luego completa el siguiente esquema en tu cuaderno. Tenemos acá pasado. ¿Qué significa pasado? Las acciones realizadas antes. Presente, en las acciones realizadas ahora. Futuro, las acciones que se van a desarrollar después, ¿no? Como te habrás dado cuenta, las palabras que expresan acciones en pasado y futuro llevan tildes. Ustedes van a ubicar acá las palabras que indican conforme que en pasado. Tal vez revisando la autobiografía, van a completar palabras en pasado, en presente y en futuro. 6. Ahora que ya estás lista o listo, escribe tu propósito. ¿Para qué vas a escribir tu autobiografía? ¿Para qué van a escribir su autobiografía? Ustedes van a escribir su propia autobiografía, ¿no es cierto? ¿Y para qué la van a escribir? Para que lean sus familiares, sus padres, sus hermanos, etcétera, ¿no? Luego indica, realiza la planificación de tu autobiografía. Van a planificar cómo va a ir escrito su autobiografía. 7. Realiza la planificación. Inicia la planificación de tu texto. ¿Quiénes leerán texto? ¿Quiénes van a leer? Ya hemos indicado quiénes van a leer. Sus padres, familiares. ¿Qué información necesitas para escribir tu historia de vida? ¿Qué información necesitará? Tal vez necesitará una información oral, una información escrita, sus fotografías, tal vez por ahí tienen unos diplomas, etcétera, ¿no? 8. Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste estas 2 semanas. Por ejemplo, tus datos personales, acontecimientos significativos de tu crecimiento, anécdotas desde que naciste, línea de tiempo de tu historia personal. 9. Revisa cada uno de tus trabajos, selecciona y organiza la información que necesitas para escribir tu autobiografía. ¿Cómo iniciarás tu autobiografía? Van a escribir, ¿no? ¿Cómo iniciarán? ¿Qué hechos significativos y anécdotas considerarás en tu autobiografía? ¿En qué orden organizarás tu autobiografía? ¿Con qué información realizarás tu autobiografía? ¿Qué fotografías o dibujos acompañarán tu autobiografía? Van a organizar esto y le van a seleccionar sus datos en este espacio. 10. Antes de iniciar la escritura de tu autobiografía, revisa los criterios que debes considerar en el texto. Estos criterios van a tener ustedes en cuenta para escribir su autobiografía. Por ejemplo, dice contener información personal, fecha, lugar de nacimiento, nombre de sus padres. También deben considerar el orden narrativo centrado en la historia de su vida. Debe contener hechos significativos y anécdotas de su vida escolar, familiar y comunal. Van a escribir en primera persona. Escribir en tiempo pasado y presente al narrar los hechos. Tener en cuenta metas y proyectos a futuro. Considerar fotografías o dibujos que guarden relación con los hechos narrados. Usar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Entonces, no olvidar que estos criterios debe contener para que ustedes escriban su autobiografía. Luego dice, inicia la escritura de tu autobiografía. Inicia la escritura del primer borrador de tu autobiografía narrando los acontecimientos más significativos vividos con tu familia, amigos y comunidad. En este espacio van a escribir su primer borrador de su autobiografía. Como
indica acá, en esta parte van a indicar la presentación, la narración de hechos más significativos y anécdotas de su vida, y final, en la que van a considerar sus metas. En este espacio, repito, van a escribir el primer borrador de su autobiografía. Luego, la parte 12, inicia la revisión del borrador o primera versión de tu autobiografía. Van a revisar su primer borrador. Teniendo en cuenta también estos criterios, dice, contiene información personal, fecha, lugar de nacimiento, nombre de sus padres. Si contiene o no contiene. Considera un orden narrativo centrado en la historia de su vida. Contiene hechos significativos y anécdotas de mi vida escolar, familiar y comunal. Está escrita en primera persona. Está escrita en tiempo pasado y presente al narrar los hechos de mi vida. Contiene mis metas o proyectos a futuro. Las fotografías o dibujos guardan relación con los hechos narrados. Usé adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Consideran si está considerado en su primer borrador o no. Si no, ya ustedes van a ver que pueden corregir para luego realizar la versión final. La parte 13 dice, escribe la versión final de tu autobiografía. Debe incluir los cambios o las correcciones que hiciste durante la revisión. Listo, ya tienes tu autobiografía. Una vez ya corregido todo su texto, van a compartir con sus familiares la información de su autobiografía que acabas de escribir. Y luego le explicas cómo estaba organizada. 14. Viene la parte de la reflexión. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar en las actividades durante estas 2 semanas y completa el siguiente cuadro. ¿Qué aprendizaje lograste durante estas 2 semanas? Acá van a reflexionar sobre las actividades que han realizado durante estas 2 semanas. ¿Qué aprendizajes lograron? ¿Y qué falta lograr? ¿Qué acciones debes realizar para seguir aprendiendo? Lo van a completar en este espacio. Esto es la actividad del día de hoy, estudiantes de cuarto, en la que deben escribir su autobiografía. Esa es la evidencia que deben pasar al grupo de aprendizaje.